en esta computadora. Hola, bienvenidos a todos nuestros amigos que están viendo la clase a través de YouTube. Estamos empezando esta clase que, como ustedes están viendo en nuestro super dibujo, se llama Grita. Y pues vamos a empezar con la participación de quienes están ahorita conectados. Primero, ¿qué les da? ¿Qué idea es la que les da cuando hablamos de Grita? ¿Qué es lo que piensan? ¿A qué les viene a la cabeza? ¿Con qué lo relacionan? Quiero que me cuenten. Pues como el muñequito ¿Eh? como el muñequito que pusiste ahí, pues dar un grito, emitir un sonido a través de nuestra boca. Pero cuando digo grita, dices grita porque te duele algo, grita porque estás desesperada, grita porque entiendes todo. ¿Por qué? Cuando digo grita, ¿a qué te refiere a ti? Alzar mi voz para hacer llamativo, algo que deseo expresar. Algo te incomoda. Liberar emociones. Liberar emociones. Muy bien, porque acuérdense que toda esta parte es importante porque regularmente cuando nosotros hablamos, hemos visto a través de la clase que muchas de las cosas que nosotros creemos resulta que no son, literalmente no son las correctas. Nosotros estamos pensando una cosa y resulta que es otra. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto, de algo que creyó que era una cosa y luego resultó que era otra? ¿Tienen en su mente o revisen sus apuntes algo que dijeron, es que yo creí que era esto y resulta que era lo otro? ¿Lo tienen algo en mente? Apacentar. ¿Qué es apacentar? Alimentar a las ovejas. Exacto. ¿Y tú creías que era qué? Acariciar, apapachar a una persona. Ok, ese es uno. ¿Alguien más que me pueda dar otro ejemplo de cómo es que nosotros tenemos una idea de una palabra y resulta que es otra? ¿Se acuerdan de mañana? ¿Qué era mañana? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere hablando espiritualmente cuando habla en la Biblia de un mañana? ¿A qué se refiere? En este instante. No adivinen, revisen, y perdón para los nuevos, pero me van a ver como maestro regañón por su culpa, muchachos. A un lugar cómodo y seguro. Ah, muy bien. ¿Ven que sí hay alumnos muy listos? Exactamente, cuando hablamos de mañana. Pues de hecho este video ya va para los 800 visitas en 5 días. Entonces, justamente ese video está ahí en YouTube y estaba hablando de eso, ¿qué va a pasar mañana? Me parece que así lo titulamos, ¿qué va a pasar mañana? Cuando hablamos de mañana, estamos hablando justamente de estar ahí en ese lugar cómodo y seguro. Muy bien, pues hoy es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de grita, pueden venir muchas ideas a nosotros, como lo que dijeron de expresar, de sacar ideas, de a lo mejor un grito de dolor. A lo mejor, no sé, por ejemplo, viendo ese dibujito, ¿qué dirían? ¿Está gritando de qué? ¿Ese dibujito de qué está gritando? De desesperación. Ese dibujo está desesperado. A ver, ¿quién más? De dolor. Ok, de dolor. ¿Qué más? Orlando, ¿de qué está gritando ese dibujo? Velo. Puede ser de alegría. Ok. Tía Tere, ¿de qué está gritando? De emoción. Ajá. Ok. ¿Qué más? A ver, mamá, díganme, ¿de qué está gritando? ¿De qué está gritando? ¿No oigo? Tía Tere, ¿ya dijiste? De frustración. Ok. Les tengo noticias. Todo esto va a quedar grabado y cuando termine la clase se van a enterar si realmente era esto. Pero bueno. ¿Está cantando? ¿Está qué? ¿Está cantando? No sé, pues eso lo vamos a descubrir. Justamente hoy vamos a descubrir por qué titulamos en esta clase Grita. Pero fíjense cómo vamos a empezar.
Hoy vamos a empezar de atrás para adelante. No sé a quién les recuerde esto de atrás para adelante. ¿Hay alguna parábola que les recuerde que empezaba así, como de atrás hacia adelante? A todos nuestros amigos que nos ven a través de Facebook, de YouTube, les recordamos que las parábolas son una forma en la que enseñaba Jesucristo, es una doctrina. La doctrina de Jesucristo es a través de las parábolas, que son ejemplos con un lenguaje figurativo para que pudiéramos entender algo mayor. Entonces, hay una parábola que habla de esto, como de empezar de atrás, de atrás para adelante, que habla de que, bueno, se los voy a soplar, de que lo mejor se dio al final y no al inicio. Es muy fácil, ya les di así la respuesta muy, muy rápida. ¿Qué es? ¿De qué estoy hablando? ¿Nadie? A ver, otra vez, ¿cómo dijiste, Willy? No te entendí. Es una parábola que habla de que lo mejor se dio al final y no al inicio. Es una parábola muy famosa y la agarra todo medio mundo, los que entienden y los que no entienden. ¿Que cuesta trabajo, vale la pena? No. A ver, Lili. Yo, la de cuando está en las bodas de Caná, cuando dio el vino y el mayordomo dijo, ¿cómo das el vino? Bueno, el mejor vino al final y no al inicio, que es cuando se supone que todos estaban borrachos, ¿no? Allá la compuso mi querida Lili, ya le... Sí, son las bodas de Canaán, sí, cuando habla del primer milagro y habla de que en lugar de que lo mejor empezara al inicio, terminó al final. Y hoy vamos a justamente hacer esto. Vamos a ir de atrás para adelante, pero lo van a entender todo. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar con esa parábola. Vamos a ir a Juan, por favor. Vamos a Juan. Ahora verán con Juan. Ahora verán con Juan. Está aquí. Vamos a ir a buscar a Juan capítulo 2, por favor, las famosas bodas de Canaán. Esta parábola es una parábola que se ha escuchado mucho, que se ha hablado mucho, pero que hoy vamos a ver lo que revela. Vamos a ver cómo se abre esta parábola para poder encontrar algo más. Y es justamente quien la vaya teniendo, por favor, me dice. Amén. Ahora voy a poner esto, Orlando, porque tú eres bien rápido para leer. Pero ahora me la vas a explicar, ¿eh? No solo la vamos a leer, porque cuando nada más la leemos y no la entendemos, no funciona. Tenemos que leer y tratar de retener. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, ya todo el mundo tiene, estamos hablando entonces que vamos a leer Juan. Vamos a leer, Juan ¿qué? Juan capítulo 2. Y vamos a hablar de las bodas de Canaán. Canaán, creo que sí se escribe con doble. Camán. Camán como en inglés. Camán. Ok. ¿Listos? Entonces, para los que se van integrando, vamos a empezar a leer las bodas de Canaán, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Ok, vamos a irlo leyendo poco a poco, por favor. Vamos, comenzamos, Orlando, por favor. Dice, las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus 12 discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros.
Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, llevadlo a la maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque no sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos. Hasta ahí. Ok, ahora sí, explícanos toda la parábola, Orlando, porque la leíste toda. No es cierto. Dice que, vamos a, ok, vamos a, déjenme que voy a grabar por acá. Ok, listo. Ajá. Vamos a darle síntesis y vamos a darle contexto a esta parábola. Cuando hablamos de esto, hay muchas maneras en las que podemos abordar esta parábola. De manera general, hay una boda, ¿estamos de acuerdo? Hay una boda en donde se está celebrando, está la mamá de Jesús y resulta que se acaba el vino y entonces resulta que la mamá, bien propositiva, agarra y dice, a ver Jesús, tú que andas por ahí, ¿por qué no me echas un poquito de vino, no? Y entonces Jesús le contestó algo. ¿Recuerdan lo que Jesús le contestó? Esperara, ¿no? Contra mí. Pero le dijo algo ¿Qué tienes contra mí? Sí, pero después le dijo otra cosa. Que esperara, que aún no había llegado su hora. Ah, que no era su tiempo. Esta parte es importante de notar porque había una petición por parte de su mamá de decir, oye, pues ¿por qué no haces un poquito de vino? Y entonces él dijo, espérame, porque todavía no es mi tiempo. Y en esto resulta que pues hay una necesidad, necesitamos ubicar que había unas tinajas de madera, en donde esas tinajas de madera había, ¿cómo se llama? Agua. Había agua porque en esa agua, ¿qué creen que pasaba en esas tinajas de agua? Según yo les voy a tratar de hacer como, hagan de cuenta que había tinajas de piedra. Ajá. Bueno, esas piedras están un poco raras. Imaginen que ahí están las tinajas de piedra y esas tinajas tenían agua. Ajá. ¿Para qué creen que eran esas tinajas de agua en una fiesta? Bueno, porque ellos tenían la costumbre de lavarse las manos. Ellos en esas tinajas de agua se lavaban las manos como un asunto de respeto, pero también como un asunto de purificación. Ahí, ahora nosotros a través del COVID, pues para nosotros ahora ya el tema de lavarnos las manos ya es algo más común, pero ¿se acuerdan que hace unos añitos lavarse las manos y eso era un rollo ahí? Qué exagerado, vas a comerte unos taquitos y tienes que lavarte las manos, ahí qué exagerado, no se tenía tanto, por lo menos en México no se tenía tanto esa costumbre, pero bueno, en la tradición judía se acostumbraba a que se lavaran las manos y entonces había tinajas. Había 180 galones de agua. Ajá. 180 galones de agua, con los cuales estos galones de agua tenían un sentido, que era, ya lo dijimos, que era lavarse las manos, ¿verdad? Entonces, en estos, resulta que pasó algo. Lo leyó ya Orlando, decía que, ¿qué fue lo que sucedió con estas tinajas de agua? Convirtieron en vino. Ah, exactamente.
estas tinajas. Estamos viéndolo de manera general porque no nos vamos a centrar en esto, sino vamos a centrarnos, ahorita lo van a mirar en otra cosa. Entonces, esto se convirtió en 180 galones de vino. Ajá. Entonces, en esto hubo una transición de esto a esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay un detalle que es importante que podamos tener. ¿Cuál es el detalle? El maestre, el que probó el vino, dijo que estaba bien sabroso, que era muy bueno, que se sorprendía que cómo es que en las fiestas se acostumbraba a dar primero el vino bueno y luego ya al final, ya que estaban todos borrachos, pues ya le sacaban el vino corrientito para que no se dieran cuenta, pero que aquí había pasado algo contrario, que aquí habían dado el mejor vino hasta el final, ¿ok? Pero quiero que reflexionemos en algo. El maestre se dio cuenta, quien estaba probando el vino, se dio cuenta de lo que había pasado, se dio cuenta que no había vino, se dio cuenta que había sucedido un milagro, el primer milagro de Jesús. ¿Él había notado eso? No. Él simplemente recibió ese vino y dijo, este vino está muy bien. Sí. Pero no se dio cuenta de qué había detrás de todo eso. No sabía ni quién lo había dicho, ni quién lo había hecho, ni cómo se había hecho, no sabía nada, simplemente él recibió vino. Ajá. Y lo recibió hasta el final de la fiesta. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hoy nosotros vamos a ver? Esto tiene que ver porque nosotros hoy necesitamos entender por qué es que hoy estamos recibiendo vino. Ajá. ¿A qué se refiere vino? Simbólicamente, físicamente vino, pues sabemos que es agua. ¿Qué es agua? Físicamente sabemos que el vino, ajá, cuando está en la última cena, recuerdan que Jesucristo reparte, ¿qué reparte en la última cena? ¿Recuerdan? Vino. Su sangre. Vino y pan, ajá. Pan y vino, exactamente. En la última cena, Jesucristo reparte pan y vino. Y en esa última cena, pues el pan simbolizaba algo y el vino también simbolizaba algo. ¿Qué simboliza el vino? La sangre. Simboliza la sangre de Cristo. La sangre, ajá. Simboliza la sangre. ¿Qué significa sangre de manera espiritual? ¿Quién sabe qué significa sangre de forma espiritual? Vida. Porque ajá, muy bien. No estabas tan segura, pero muy bien. Vida. Ajá. Cuando hablamos de sangre, estamos hablando de vida. Ajá. Entonces, les voy a cerrar tantito el micro, ahí está. Entonces, cuando hablamos del vino, estamos hablando que se está diciendo que estamos hablando de vida. Sangre igual a vida. Ajá. Ok. El vino ¿de qué se hace el vino? De la uva. De la uva. Muy bien. El vino proviene de la uva. Específicamente o especialmente cuando hablamos nosotros de una planta que se llama, ¿saben cómo se llama la planta de donde sale la uva? Vid. Muy bien, muy aplicada esa alumna. Miedo. Hoy vengo con todo, Willy, hoy vengo con todo. Muy bien, se llama justamente la vid. A Jesucristo le dicen la vid verdadera, le llaman la vid verdadera. Entonces, la vid es la planta, el arbusto, el árbol donde salen las uvas. Ajá. Pero las uvas necesitan vivir un proceso para convertirse en vino. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, las uvas necesitan, ¿qué se necesita
para que esta uva se convierta en esto? La machacan. Machacar, proceso. Ay, proceso. 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 Vamos a tomárselas un poquito en cuenta y lo vamos a anotar aquí. Necesitan un proceso. Ok. ¿Cómo se llama ese proceso? Fermentación. Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Otra vez tú, Telly? No, Isa. ¿Quién fue quien dijo fermentación? Isabel. no. Muy bien. 5 puntos para Isabel. Fermentación. Efectivamente, se necesita un proceso y ese proceso se llama fermentación. Fermentación. Exactamente, fermentación. Y esto, ojo, estamos desarrollando esto porque nosotros necesitamos entender que cuando nosotros nos estamos convirtiendo, nosotros somos ese fruto, somos uvitas, nosotros necesitamos un proceso. Ese proceso es un proceso de fermentación. Pero, ¿qué significa para nosotros espiritualmente una fermentación? Nosotros necesitamos entender que justo ese proceso, en el caso de la uva, es una fermentación, pero estamos hablando que es un ejemplo simulado. No quiere decir que exactamente nosotros nos vamos a fermentar. Quiere decir que está haciendo un ejemplo a través de la uva de lo que va a pasar y de lo que pasa con nosotros, fermentación. Y cuando nosotros hablamos de una fermentación, estamos hablando de... Sigue mucho mi hoja. Estamos hablando de esto. Cuando hablamos de fermentación, estamos hablando de transformación. Algo se tiene que transformar. Entonces, cuando nosotros tenemos procesos, cuando nosotros estamos viviendo ese proceso con Dios, estamos viviendo un proceso de fermentación, vamos a ver una transformación, ¿es correcto? Pero es una transformación de una cosa a otra cosa. Y esta parte lo dicen que la transformación, hablando del vino, vamos a pasar de algo complejo a algo simple. Es un proceso de transformación. Para los que vimos la clase, muchas veces nosotros hablamos justamente cuando hablamos de paso a paso, decíamos que hay cosas que son muy difíciles para nosotros. Cuando nosotros lo pensamos muy difícil es porque algo lo vemos muy lejano. Creemos que ese proceso de transformación es muy lejano. Entonces, cuando lo vemos lejano, lo vemos difícil. ¿Cómo hago eso que parece muy lejano? Cuando te dicen, no, es que transforma tu vida, transforma tu economía, transforma tu salud, transforma tu aprendizaje. Le decimos, no, es que eso es muy lejano. Yo tendría que hacer Paso a paso. Muchas cosas. Pero la respuesta es, ¿cómo hago eso difícil o lejano? ¿Cómo lo hago cercano? Paso a paso. Cuando yo empiezo paso a pasito, empiezo a hacer eso que creía yo que era muy complicado y muy lejano, lo comienzo a hacer algo cercano. ¿Me explico? Y esto es justamente lo que nos está hablando de esta transformación. Quiere decir que de la vid, de este punto donde nosotros vemos de la uva, para convertirlo en vino, tiene que ser como paso a paso. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos porque queremos pasar de las uvas al vino de un jalón? ¿Cuántos nos cuesta mucho trabajo? Hemos entrado en crisis, hemos entrado en angustia, nos hemos desesperado porque no pasamos de las uvas al vino en un jalón. Y recordamos que justamente cuando nosotros estamos ya en un proceso
de transformación, nos convertimos en vino. Y entonces adquirimos, ¿qué es el vino? ¿Recuerdan qué es el vino? Vida. Vida. Es hasta que nosotros vivimos ese proceso que entonces empezamos a convertirnos en vida. ¿Quiere decir que algo que se está convirtiendo en vida es porque estaba en vida o porque estaba en muerte? Muerto. Muerte. Entonces quiere decir que el proceso que Dios está haciendo con nosotros es justamente de pasarnos de muerte A vida. exactamente a vida. Ese mismo proceso de muerte a vida es el que estamos viendo nosotros reflejados en esta vid, de las uvas pasarlo al vino. Entonces, este proceso de fermentación y este proceso de transformación era algo que se estaba viviendo en esas bodas. Ojo en esto. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la palabra abierta tiene 3 características. ¿Recuerdan cuáles son las 3 características de la palabra abierta? ¿Cómo se... Vamos a hacer, esto se los voy a poner acá porque es importante para los que están viendo el video y para los que están empezando, es importante que entendamos que nosotros teníamos una palabra que era una palabra cerrada. Estos son sellos, son 7 sellos. La palabra se encontraba cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? ¿La podíamos entender? No. Cuando está cerrada con 7 sellos, no la podíamos entender. No entendíamos lo que pasaba. La leíamos, pero no entendíamos. Entonces, hasta que se abren los sellos, ¿quién abre los sellos, muchachos? Jesús. ¿Quién La específicamente? Jesús. Jesús. Jesús abre los sellos y entonces podemos tener una palabra Abierta. abierta. Pero ¿a qué se refiere que la palabra sea abierta? ¿Cómo puedo saber yo que la palabra verdaderamente está abierta? Porque ya la entiendo. Entiendo. Porque la entiendo. Y porque hay entendimiento. Porque la entiendo. Segunda, Porque se cumple. porque es una realidad en mi vida. Y la tercera. Y se hace realidad. Entonces, a ver, entonces me salté, es... Se porque entiende, se entiende. se Porque cumple. se cumple, exactamente. Una realidad. Porque, exacto. Son 3 cosas que nosotros vamos a estar observando para ver si yo estoy tomando palabra abierta o palabra cerrada. Cuando tú vas a una misa o a un servicio o a un culto, como quieras, y sales y no le entendiste nada, no saliste entendiendo con algo que puedas aplicar a tu realidad y que se pueda cumplir, quiere decir que tú recibiste palabra cerrada. O sea, no la vas a poder entender y por lo tanto no la vas a poder llevar a tu realidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una palabra abierta, es cuando se está desarrollando esto. Es decir, estoy entendiendo estos procesos, estoy entendiendo de dónde me está sacando Dios y a dónde me quiere llevar. Yo estaba en muerte y me está llevando a vida. Yo estoy siendo un fruto, pero ese fruto tiene que ser procesado. Tiene que llevar un proceso de fermentación, es decir, una transformación para pasar de una a otra cosa. Esto lo estaba manifestando en las bodas de Canaán. En las bodas de Canaán estábamos viendo, ¿cómo le vamos a llamar a esto? Que eran 180 galones de agua y pasaron a 180 galones de vino. ¿Cómo le vamos a llamar a esto, muchachos? A esto, ¿cómo se le llama? Un proceso. Milagro. Sí, era un milagro, de hecho fue su primer milagro, pero hoy nosotros vamos a entender cuál fue el milagro. Hoy vamos a desarrollar exactamente cuando se habla de milagro,
¿A qué se habla? Porque tenemos un problema. Cuando hablamos de Dios y de lo espiritual, lo que no entendemos, ¿qué creen que hacemos? Lo empezamos a interpretar, lo empezamos a imaginar. Como no lo entiendo, yo creo que Jesús quería decir esto. Yo creo que este milagro quería decir lo otro. Yo creo, como no lo entiendo, lo empiezo a interpretar. Me aparece por ahí una sombra. Bueno, vámonos a algo, lo que siempre pasa, muy común. Oye, es que soñé que me casaba y se me caían los dientes. Y me hablan a mí para decirles, ¿qué será eso? Como ustedes no lo entienden, les gusta interpretar. Y entonces, ¿será que me voy a casar? ¿Será que va a venir dinero a mi vida? ¿Será que alguien se va a morir? Bueno, empezamos a hacer un rollo justamente de interpretación porque no entendemos. Y así nos pasa con Jesús, especialmente con la palabra. Cuando nosotros no entendemos la palabra, empezamos a interpretarla. Cuando no entendemos lo que están haciendo, es que estaban tocando ahí unos tambores, estaban tocando ahí un cuerno. ¿Y qué significa ese cuerno? Ay, no sé, pero yo creo que es que Dios está llamando el alma. Oye, pero estaban tocando unas mantas, estaban pasando las que no, yo creo que era el soplo del Espíritu Santo que está pasando. Y cuando hablamos acá del milagro, yo creo que el milagro, no. Vamos, hoy sabemos que en las bodas de Canaán, una de las cosas no es la única. Estamos hablando de un aspecto, de un ángulo que estaba mostrándose en esta parábola de las bodas de Canaán. Y uno de esos ángulos, estamos viendo cómo este milagro es el vivir un proceso. Se vivió un proceso que era 180 galones de agua, se convirtieron en 180 galones ¿de qué? De vino. Cuando nosotros hablamos de un proceso, estamos hablando de que hubo una ¿qué? Muchachos, ¿qué hubo? ¿Proceso igual a qué? Transformación. Ojo en esto, es muy importante. Transformación. Ay, no le puse bien. Transformación igual a milagro. Ojo en esto, muchachos. Esto fue una revelación que Dios me dio y que hoy está desarrollándose. Transformación. Pero Dios me decía que uno de los mayores milagros es la transformación. ¿De qué creen? ¿De qué creen cuando hablamos la transformación de qué? De nuestra mente, de nuestra vida. Amén. Amén. De tu mente. Cuando estamos hablando transformación de tu mente, estamos hablando de renovación de tu mente. La renovación de tu mente es uno de los mayores milagros que no vemos. En muchas de las organizaciones religiosas están esperando que les crezca el brazo, que vean, que los que no vean, vean, que les crezca el cabello, que los cojos caminen, que les aparezca una casa, que les regalen un carro, ¿no? Están esperando muchas cosas de estas sin entender que el mayor milagro, ¿cuál es? Y fue el primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? La transformación, la renovación. Lo más complicado que van a vivir en sus vidas es que nuestra mente se renueve. Es de lo más difícil, muchachos. Por eso es que batallamos tanto. Porque es bien difícil. Cuando tú renuevas, dicen Romanos, renueva tu mente y renovarás tu vida. ¿Por qué no se ha renovado tu vida? Porque no has renovado la mente. Exactamente. La gente quiere cambiarte y que ya no te vistas sexy. La gente quiere cambiarte y que ya no te peines de tal manera. La gente quiere cambiarte y quiere que ya no vayas a las fiestas. Quiere que ya no tomes cerveza. Quieren un montón de cosas cuando lo principal y lo fundamental no está en eso. Es más, les diría yo,
Aún la gente que está batallando con alcohol, con drogas, con cigarros, con tal, yo les digo, hey, lo más importante no está en eso. Eso es una consecuencia de algo. ¿Cuál es la consecuencia? De que no han podido renovar su mente. En realidad nosotros no tendríamos que estar esforzándonos y enfocándonos en el tema de si se droga con mucho, con poca droga, si es marihuana, si es coca. Al final es lo mismo. Al final hay un problema. No se está renovando la mente. Pero muchas veces nos malenseñan que nosotros tenemos que darle una importancia mayor. ¿Y de qué se droga? ¿Es marihuana o es tiner? ¿Es mona de guayaba o es de chocolate? ¿Es esto o es el otro? En realidad, eso no es lo más importante. No importa si es la mona, no importa si es el activo, no importa si es la coca o la piedra. Lo importante es que hay una necesidad fuerte de que esta persona sea renovada en su entendimiento. Que esta persona viva un proceso para que sea transformado de una cosa a otra. Pero ¿saben a cuántos los llevan a un proceso? ¿Saben a cuántas personas los invitan? No, esperan el milagro. Esperan que a esa persona la pongan, le hagan bolita, le ponen las manos, le echan aceite, a veces hasta jabón, le lavan con jabón la boca y entonces dicen, esta persona ya va a ser transformada. ¿Y la realidad es esa? La realidad es que las personas transforman o salen bien emocionadas ese día, sí, yo ya cambié, nueva criatura soy, ya no, nunca más, hoy soy diferente, y apenas salen de la iglesia o al otro día, el lunes, y ya están en la crisis porque volvieron a caer en donde estaban. ¿Por qué volvieron a caer en donde estaban? Porque el milagro no tiene que ver con algo mágico. El milagro no tiene que ver con algo que no va a vivir un proceso y en eso nos han engañado. Es como un niño que te dicen, ahorita te voy a dar esto, sin explicarte que requiere un proceso. Por ejemplo, hablemos de un pastel. Te voy a hacer un pastel. Sí, hijo, te voy a hacer un pastel. Y el niño está bien emocionado, se sienta a la mesa y le dice, mamá, dame mi pastel. Y tú le dices, espérame, porque tengo que cocinarlo. Tengo que traer los ingredientes, tengo que tener todos los ingredientes, después de que tengo todos los ingredientes, tengo que cocinarlo, prepararlo y después lo tengo que meter al horno y en el horno tienes que esperar a que se infle y después de que se infle ya va a estar afuera, va a oler riquísimo, pero te vas a tener que esperar porque no te lo puedes comer calientito porque te da diarrea. Entonces, después de que ya lo ves ahí oliendo riquísimo, no te lo puedes comer, tienes que esperar un poquito a que se enfríe y después puedes comer el delicioso pastel, ¿sí o no? ¿Requiere un proceso o no requiere un proceso? Sí. Pero no nos enseñan estos procesos. No nos enseñan que lo más complicado es vivir estos procesos. Que los cambios fundamentales en nuestra vida no los estamos viviendo porque no estamos viviendo estos procesos. ¿Me explico? Nosotros tenemos que enseñar que el gran milagro es sí la renovación de tu mente, sí la restauración de tu mente, pero esto solo sucede si estás en el proceso. ¿Me explico? Sí. Entonces, nosotros no entendemos esto, no entendemos que necesitamos estar en el proceso. Y luego estamos en el proceso y estamos platicando, estamos distraídos viendo y hablando con Pedro y con Juan, y luego cuando nos digan, a ver, hazme el pastel, no vamos a saber cómo nos hacen el pastel porque estamos hablando con otras personas cuando debíamos de estar en clase, ¿verdad? Por ahí, Playa del Carmen, Palmas 1, porque estamos en otras cosas, no estamos atentos, y luego resulta que tenemos ahí una crisis y no sabemos qué hacer. Hasta para eso, imagínense, bueno, aquí está Zaira, en un proceso de curación, que estamos hablando de vida o muerte, en un proceso médico, cuando te van a hacer un trasplante de corazón o te van a hacer un tema de operación, ¿ustedes creen que el médico se puede dar el lujo de distraerse? No. ¿Ustedes creen que el médico se puede dar el lujo de saber si primero cosía y después le echaba alcohol
o si primero cosía y después le sacaba la gasa. ¿Ustedes creen que resulta en una equivocación, en una distracción, hablando en la parte médica, en qué resulta una distracción? ¿No resulta en muerte? Muerte, pérdida de vida. Ah, pero nosotros creemos que lo espiritual no es tan importante. Nosotros creemos que hablar de lo espiritual y de nuestra vida espiritual no es tan importante. Y es ahí donde nosotros necesitamos enfocarnos y decir, estamos hablando de tu vida. Estamos hablando de cómo vamos a pasar de muerte a vida espiritual. Pero no siempre lo entendemos y necesitamos entenderlo. ¿Por qué tantas personas no viven en o más bien, sí, ni siquiera podremos decir, ¿por qué tantas personas están muertas y no están vivas? Porque no estamos haciendo el proceso y cuando lo estamos haciendo, no estamos entendiendo el proceso. La persona que lo está haciendo lo toma a la ligera. La persona inclusive que lo está enseñando lo toma a la ligera porque no ha entendido lo grave que es el no explicar este proceso. El no entender este proceso. Cuando Dios te revela lo importante que es este proceso, entra temor. Sí, entra un temor piadoso de decir, ay Dios, ¿qué estoy diciendo? No me dejes decir nada que no sea. Porque de esto depende que estas vidas que hoy están aquí y estas vidas que van a ver este video puedan tener realmente una transformación. Yo necesito ser muy consciente y muy cuidadoso de lo que les estoy enseñando porque estamos hablando de vidas, de rescatar y restaurar vidas, de pasar de muerte a vida. Y esto es lo que nos estaba enseñando uno de los mayores milagros que nosotros no vemos, que es la transformación de mi mente. Ajá. Y aquí estaba Jesús desde el primer momento, desde su primer milagro, nos estaba diciendo algo. Nos estaba diciendo que el mayor milagro iba a ser este proceso, esa transformación, este pasar de una cosa a otra. Y en esto lo hizo de una manera extraordinaria como Jesús lo hace, hablando de pasar de el agua al vino, pero lo hizo en el último tiempo. No lo hizo al inicio, lo hizo en el último tiempo. ¿Estará hablando en ese momento Jesucristo? ¿Estaba hablando específicamente de la boda? ¿Estaba hablando específicamente de que lo iba a presentar al final? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Por qué Jesucristo lo hizo al final? ¿Por qué Jesucristo al final presentó el vino nuevo? ¿Tendrá que ver eso con algo de lo que estamos viviendo en este tiempo? ¿Tendrá que ver eso con que estamos en el final del tiempo en donde nosotros necesitamos recibir un vino nuevo? ¿Acaso en esa parábola estaba Jesucristo mostrando que en el final de los tiempos se iba a requerir? ¿Qué se iba a requerir en el final de los tiempos, muchachos? Vino nuevo. ¿A qué se refiere vino? Lo estábamos hablando, que vino era la sangre, ¿verdad? Dijimos que vino era sangre, que era vida. Pero de manera concreta, cuando nosotros hablamos de vino nuevo, estamos hablando de palabra nueva. Y la palabra nueva, ¿qué quiere decir? Palabra abierta. Estaba enseñándonos en esa primer parábola, en ese primer milagro, nos estaba enseñando ya lo que estaba pasando al final, lo que iba a pasar al final, lo unió el principio como el final. Por eso Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el Génesis y el Apocalipsis. Todo está unido, pero nosotros no lo entendíamos. Y en esto está lo mismo, en esta misma parábola nos la vuelve a aplicar y dice todo está unido.
Es mi primer milagro, pero en mi primer milagro les voy a decir lo que va a suceder en el tiempo final. Resulta que en el tiempo final, ustedes van a necesitar vino nuevo. Por eso les voy a guardar ese vino nuevo, porque ustedes lo van a necesitar al final. En el final, ustedes van a necesitar esa palabra abierta. ¿Pero por qué? Porque ese vino nuevo va a representar, ¿qué creen que representa el vino? Hablando en la parte de una fiesta, de unas bodas. ¿Saben por qué se tomaba vino? Porque el vino tenía que ver con el júbilo. Cuando se quería hacer estas fiestas de júbilo, ¿qué tiene que ver el júbilo? Júbilo tiene que ver con Alegría. alegría. Tiene que ver ¿con qué más tiene que ver justamente el júbilo? Fíjense con lo que tiene que ver. Con sonidos de trompeta. ¿Le suena algo tiempo final, sonidos de trompeta? ¿Le suena algo con júbilo? ¿Le suena algo con jubileo? ¿Sí me explico cómo? Fíjense cómo, wow, está sorprendentemente la palabra, tiene una profundidad y una riqueza tan grande, que en esto nos va desarrollando el decir, entonces cuando hablaba de vino nuevo, estaba hablando de un vino que iba a traer júbilo, que iba a traer alegría, y que tenía que ver justo con los sonidos de trompeta. Pero vamos a ver, cuando hablamos de alegría, ¿de qué creen que estamos hablando? De alegría. Cuando hablamos de alegría, estamos hablando de algo vivo y algo animado. Ajá. Algo que tiene alegría es algo vivo y algo animado. Cuando Jesús estaba pensando, estaba haciendo la parábola, estaba haciendo un ejemplo, estaba dando un mensaje oculto de este vino, decía que en el final de los tiempos nosotros íbamos a necesitar tomar ese vino nuevo para que hubiera en nosotros alegría, porque esta alegría nos iba a dar vida y nos iba a animar. Pero Jesucristo tenía muy claro en ese tiempo algo que nosotros no. Nosotros íbamos a necesitar, nosotros íbamos a necesitar esa alegría y ese júbilo. ¿Por qué creen que lo íbamos a necesitar, muchachos? Porque en este tiempo, en el tiempo final, nos íbamos a encontrar con algo. ¿Se acuerdan que hablamos de la desolación? ¿Se acuerdan que en los tiempos finales hablamos que iba a haber una gran desolación? ¿A qué se refería? Inclusive hasta les puse la definición de desolación. ¿Se acuerdan a qué me refería cuando hablaba de desolación? Porque de hecho les pedí que oráramos juntos para que cubriéramos este tema de la desolación. Una gran tristeza, un gran vacío, depresión, angustia, incertidumbre. Todo esto iba a venir en el tiempo final. A esto es la gran desolación. Dice entonces que en los tiempos finales iba a haber una gran desolación. ¿Que estamos hablando de qué? De tristeza, estamos hablando de depresión,
Estamos hablando de soledad. Estamos hablando de angustia. Estamos hablando de miedo. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Y en esta gran desolación, nuestro Padre protector, nuestro Padre que nos ama, que prevé por nosotros, ¿en qué creen que pensó? Mis hijos, en medio de esta desolación en los tiempos finales, ¿qué van a necesitar? Porras. No, Alegría. Muchas porras, mucho ánimo. no. Alegría. Específicamente, ¿qué van a necesitar? Alegría. Vino nuevo. Vino nuevo. ¿Vino nuevo? Van a necesitar vino nuevo. ¿Qué representa ese vino nuevo? Alegría. Van a necesitar eso que los anime, eso que los haga sentir vivos, porque van a vivir en un entorno desolador, en un entorno con miedo, con depresión, con angustia, con soledad, y entonces va a ser vital el que ellos reciban vino nuevo. Va a ser vital que ellos puedan tomar este vino nuevo. Pero ¿esto qué tiene que ver con lo que estábamos viendo de esta transformación? De decir, el agua ya no va a ser suficiente. Ellos necesitan una bebida más extraordinaria. Ellos necesitan una bebida extravagante, una bebida con más sabor, una bebida con más cuerpo. ¿Me explico? Hablando de esto, teníamos que pasar de esa agua simple a algo que tuviera un sabor extraordinario. Pero este sabor, que fuera un sabor, ¿qué creen? Embriagante. Un sabor embriagante que te lleve al júbilo. Un sabor embriagante que te lleve a gritar. Un sabor embriagante que le dé sentido a tu vida, que cambie tu ánimo, que te levante. ¿Me estoy explicando? Tenía que transformarse de lo que no me embriagaba a algo embriagante. De lo que me sabía simple, sin chiste, a algo que puedo degustar y digo, wow, su sabor es extraordinario. En el tiempo final iba a revelar la palabra de tal manera que sus hijos, quienes recibieran este vino, iban a recibir algo delicioso, extraordinario, algo que les cambiara su estado de ánimo, algo que los pusiera alegres, contentos, felices, que los llevara a sentirse vivos. ¿Cuántos han probado una copa de vino? ¿Cuántos? Hay muchos tipos de vinos, hay diferentes formas. El vino es una de las bebidas más complejas que hay. Es una de las bebidas más estudiadas que hay. Hay increíble información que no se imaginan de los vinos, de la calidad de vino, del vino amaderado, el vino dulce, el vino con mineral, el vino, ¿cómo se llama? El Cabernet, el Sauvignon, el Merlot. Tanta información que hay de los vinos. Dicen, tienes que probar el cuerpo del vino. El vino tiene cuerpo. Hay un vino más ligerito, hay un vino más sutil, hay un vino más suave, hay notas en el vino. Hay diferentes notas. Imagínense a qué nivel está la profundidad del vino que te llaman hasta las notas. Y en este desarrollo de lo que Dios nos está regalando, nos está diciendo, yo les pasé de algo simple a algo con cuerpo, algo que les haga sentir esto extraordinario.
algo que puedan degustar, pero sobre todo quienes han tomado una copita o 2 copitas de vino, ¿les ha cambiado el humor o no? ¿Les ha relajado un poquito? ¿Los ha puesto como más relajaditos, como más contentitos? Es ahí cuando muchos han también utilizado el decir, es que tú puedes ser alcohólico porque no pasa nada y porque el primer milagro de Jesús fue el vino y entonces tú ponte borracho hasta las chanclas porque Jesucristo convirtió el agua en alcohol. Eso es rebajar completamente la palabra y no entender la profundidad. No está peleado Jesucristo con el tema del vino y menos porque no está hablando de algo físico, ¿están de acuerdo? No está hablando de literalmente del alcohol físico o del que te emborraches físicamente. No estamos hablando cuando te dice de embriagarte, no te está diciendo que te embriagues físicamente, te está hablando de embriagarte espiritualmente. Cuando nosotros hemos estado en la presencia de Dios en alguna oración, en alguna alabanza, en algún momento o en algún lugar, o alguien que ha orado por nosotros, hemos sentido esa sensación de embriagarse. Hemos sentido esa sensación de estar como borrachos, como en una sensación que te cambia tu carácter, te cambia tu entonación y dices, y hay algunos que hasta nos hemos caído. Ajá, literalmente hemos ido al suelo de sentir esta sensación. Entonces, está hablando Jesucristo de cómo en los tiempos finales nosotros íbamos a necesitar este vino nuevo. Un vino con más cuerpo, con más profundidad. Y ese milagro lo iba a hacer Él. Ese milagro de transformación, ese proceso de fermentación, Él lo iba a hacer en cada uno de nosotros. A través de la palabra nueva, a través de la palabra abierta. Nosotros íbamos a poder empezar a embriagarnos. ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Por qué Dios nos invita y nos lleva al decir, hijos, necesito que ustedes estén alegres? Ustedes no pueden decir que son mis hijos si viven deprimidos, si viven en crisis, si viven con miedo, si viven con cara de amargura, si viven todo el tiempo quejándose. Ustedes no me pueden decir que ustedes están recibiendo vino nuevo. Ustedes no me pueden decir que está renovándose su entendimiento, porque ustedes viven amargados, ustedes viven tristes, ustedes viven en carencia, ustedes viven desolados, ustedes viven con miedo, ustedes viven dependientes. Le tienen miedo a todo. Le tienen miedo a qué va a pasar si ya su novio los deja. ¿Qué va a pasar si su hijo se va a otro lado? ¿Qué va a pasar si el trabajo lo tienen que cambiar? ¿Qué va a pasar si les dicen que probablemente tienen diabetes? Bueno, todo genera un temor. Y en esta enseñanza, Jesús nos está diciendo, ¿sabes por qué te genera temor la vida? Porque no estás viviendo. Porque tú no estás viviendo, porque tú no estás animado, porque tú no te sientes vivo, porque tú no estás tomando alimento que te lleve a sentirte vivo, porque tú no estás entendiendo mi palabra, porque tú no estás entendiendo lo que yo hice en este tiempo, desde las bodas de Canaán, desde el inicio. Yo ya había preestablecido un plan para ustedes. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que ustedes son predestinados? ¿Se acuerdan que hemos hablado de que ya hay un plan para ustedes? Y dice, yo desde las bodas de Canaán, cuando estos borrachos querían más vino, ellos solamente vieron que yo les llevé vino, pero no entendieron que yo estaba estableciendo que este vino nuevo se los iba a dar yo en el final de los tiempos y que yo les iba a dar la alegría en el final de los tiempos y que yo los iba a llevar de la muerte a la vida en el final de los tiempos. Los que estaban en la boda solamente dijeron, qué rico vino, wow, ya no se acabó el vino, hay más vino, wow. ¿Cuántos en este tiempo
no estamos entendiendo este milagro? ¿Cuántos en este tiempo no estamos siendo transformados? ¿Cuántos en este tiempo no estamos viendo que el mayor milagro es la renovación de nuestra mente? ¿Cuántos no estamos entendiendo que en este tiempo de desolación sí o sí tenemos que vivir alegres? Y dice en la palabra que el gozo es nuestra fortaleza. Lo dice bien claro. El gozo es tu fortaleza. Si tú te deprimes, te estás matando. Si tú estás sola, te estás matando. Si tú estás en depresión, te estás matando. Si tú estás en angustia, te estás matando. Si tú estás tensa, te estás matando. Tú necesitas estar alegre. Tú necesitas estar confiada, confiado. Tú necesitas estar animado. No tienes que estar en depresión. Tu cara es de depresión, tu cara es de tristeza. Se supone que las personas que conocen de Cristo y están recibiendo alimento, vino nuevo, tendríamos que estar animados, viviendo la vida. Viviendo la vida no quiere decir que estemos en las cantinas diciendo que vivimos la vida, porque en realidad ahí no estás viviendo la vida, estás ocultando la vida. No tienes la certeza y el valor para vivir y entonces lo ocultas con algo. ¿Sí me explico? Las drogas, el sexo, el alcohol, la fiesta. Ese tipo de fiesta, lo único que está haciendo es que estás ocultando algo que no estás viviendo. Estás ocultando que tú no estás animado, que no tienes ganas de vivir, que no sabes ni para qué vives. Y porque no sabes ni para qué vives, por eso ocultas con la comida, con el sexo, con la droga, con los amigos, con el Facebook, con el Instagram. Porque es la verdad. Muchas de las cosas que estamos haciendo solamente estamos maquillando el que no tenemos claro nuestro propósito, en que no estamos animados para vivir, en que no nos sentimos vivos, no nos sentimos con vida, porque no habíamos estado tomando este vino nuevo. ¿Me estoy explicando? No estábamos tomando algo que nos anime y nos diga, hijo, ¿en serio quieres seguir preocupándote? Si yo ya te dije desde antes de la fundación de los tiempos que hay un plan para ti. Yo ya te dije que mañana verán cosas, maravillas. Yo ya te dije que van a estar en un lugar seguro. Yo ya te dije que tú habites y mores debajo de mis alas. ¿Sí o no? ¿Pero qué crees? O más bien, ¿pero qué no crees? Resulta que te lo he repetido muchas veces, pero no me crees. No tienes fe en lo que te estoy diciendo. Te estoy enseñando todos estos secretos que estaban escondidos en mi palabra para decirte, hijo, yo desde que, no sé cuántos de ustedes son de las mamás que guardaron el calcetincito de bebé, o guardaron la huellita de bebé, o guardaron los moquitos de bebé, o guardaron creo que hasta el, ¿cómo se llama? El cordón umbilical que se ve asqueroso, y lo guardaron. Los dientes. Los dientecitos, algunos ya más cursis, le escribieron cartitas, mi amor, tú no me entiendes, pero yo te amo y eres lo más feliz y yo te esperaba y no sé cuál. ¿Sí o no? Bien cursis. Algunos lo hicieron. Hagan de cuenta que ya cuando están grandes, ustedes a sus hijos le dicen, mira hijo, desde que estabas bebé, yo te amaba. Desde que estabas bebé, yo te buscaba. Desde que estabas bebé, yo te bendecía. Y entonces le empiezan a enseñar al hijo todas las cosas y las señales de decir, yo te amé desde que eras un bebé. Y yo esto te lo muestro como testimonio de que siempre te he amado. Como testimonio de que siempre has sido importante para mí. ¿Me explico? Es lo mismo que hace Jesucristo cuando nos revela su palabra y nos dice, miren hijos, desde que yo estaba describiendo las bodas de Caná, ya estaba describiendo que a ustedes los iba a bendecir.
Desde que yo estaba hablando, desde Génesis, yo ya estaba hablando de que ustedes iban a tener este fruto de vida. Desde que yo estaba hablando hace tantos años, yo ya estaba hablando de que los iba a rescatar y que los iba a juntar cual gallina junta sus polluelos. Que yo ya tenía un plan de bien para ustedes. Que yo ya tenía un plan de salvación para ustedes. Pero no me han creído. Les he mostrado muchas cosas y no me han creído. Porque ustedes todavía me siguen diciendo, papá, ¿será que sí me voy a salvar? Papá, ¿será que sí me vas a bendecir? Papá, ¿será que sí me vas a ayudar con esto que no puedo? Papá, ¿será que sí me vas a renovar mi vida? No me han creído, a pesar de que yo les he demostrado que yo no miento, que yo les he demostrado que mi verdad se cumple. Ustedes no me han creído y siguen viviendo como si no tuvieran un plan de salvación. Siguen viviendo Sí te creo, pero, ¿no? Siguen viviendo con el miedo. Sí te creo, pero... Y ahí, ¿la realidad es que me crees? No, la realidad es que no me crees. No hay, sí te creo, pero no me crees. Eso es, no me estás creyendo. Y en eso estás viviendo justamente así, como una persona que no está creyendo. ¿Me estoy explicando? En esto es en lo que nosotros necesitamos entender cuando dice él, yo quisiera que tú gritaras, pero que no gritaras, porque te duele, que no gritaras porque te angustia, que no gritaras porque tienes miedo. Yo quisiera que tú gritaras de júbilo. ¿Sabes por qué quisiera que tú gritaras de júbilo? Porque entiendes lo que yo ya te di. No sé cuántos para ustedes, a lo mejor si hoy les dijeran el carro que te encantaba, aquí están las llaves. Imagínense que les dicen, aquí están las llaves. O no sé, al hermano que aman y que no habían visto desde hace mucho tiempo, que les tocara la puerta y que les dijeran, aquí estoy. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo actuaríamos? ¿Con júbilo? ¿Con alegría? ¿Reconoceríamos lo que estamos recibiendo? Y es esto lo que dice Dios, si ustedes entendieran lo que yo les estoy dando, ustedes estarían contentos. Cuando nosotros vamos a lo que significa júbilo, que tiene que ver con alegría, y la alegría tiene que ver, como les dije, con estar vivo y animado, pero cuando hablamos de júbilo y de alegría, fíjense que las raíces, la etimología me llamó mucho la atención, porque habla de que se echaban gritos de alegría. ¿Cuándo creen? Cuando la familia se tenía que ir a trabajar por días, cuando el pastor se tenía que ir por días, pasaban días y no se veían, y entonces cuando ya iban llegando a casa, imagínense de las montañas, un montón de viajes, meses, y cuando ya iban llegando a la cabaña donde estaba su casa, ¿qué creen que empezaban a hacer? Empezaban a gritar. El que iba llegando a casa, el que iba llegando a la familia, que ya sabía que iba a ver a sus bebés, a sus hijos, que no había visto, a su esposa que no había visto, ya llegaba de la jornada de trabajo de tantos meses sin verla, de frío, de no comer, y ya veía que empezaba a llegar a la lomita donde estaba su casa, y ¿qué creen que empezaba a hacer? Empezaba a gritar de júbilo. Ese grito de júbilo estaba representado porque él sabía que ya estaba llegando a casa, porque sabía que ya estaba llegando con la familia. Gritaba de júbilo, ¡eh! ¡Ya vine! ¡Ya llegué!
¡Ey! Ya se imaginan a los niños escuchando, papá, papá, corriendo y corriendo entre la montaña para alcanzarse y encontrarse. Ese era el grito de júbilo. ¿Será que Dios nos está enseñando o nos está diciendo algo? Que papá está ya gritando, ¡ey, hijos! Ya voy. Ya estoy llegando. Todos los que escuchen mi voz, todos los que entiendan mi voz, ya estoy llegando. Y entonces dice, todos mis hijos, los que escuchen mi voz, van a gritar de júbilo. Todos los que sepan que ya estoy llegando, van a vivir con alegría porque ya estoy llegando. Van a sentirse vivos porque ya estoy llegando. Van a sentirse en un lugar cómodo y seguro porque saben que ya estoy llegando. Porque ya están escuchando mi voz. Porque ya están entendiendo lo que les estoy diciendo. Y entonces mis hijos van a gritar. Y les decía que cuando hablábamos de júbilo, hablábamos de alegría, pero también les dije que eran sonidos de trompeta, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan que en Apocalipsis, en los tiempos finales, se hablan de trompetas? ¿Recuerdan que en Apocalipsis, en los tiempos finales, se habla de que se empieza a sonar una trompeta, otra trompeta, otra trompeta? Se van sonando las trompetas como aviso de algo. Las trompetas en Apocalipsis empiezan a sonar porque esas trompetas están avisando algo. Hoy nosotros sabemos que cuando las trompetas empiezan a sonar, está significando algo para nosotros. ¿Qué significa para nosotros los hijos de Dios que las trompetas estén sonando? Que papá ya llega. Está cerca. Que papá se está acercando. Y si papá se está acercando y nos lo está descifrando y nos lo está haciendo ver en su palabra, nosotros tendríamos que estar preocupados por banalidades todavía. Nosotros tendríamos que estar preocupados por si yo voy a conseguir y ser el más exitoso de no sé qué, y si me van a reconocer como no sé cuánto, y si me voy a comprar 3 carros o 5. En realidad, ¿ustedes creen que alguien que entiende que las trompetas están sonando, vamos a estar preocupados por lo que pronto va a ser destruido? Yo les pregunto, ¿nos va a valer una casota, nos va a valer un carrote, 3 carrotes cuando entremos en la desolación? Cuando la gente, ustedes escuchen en las noticias que ya lo están haciendo. Cuando los artistas les digan, estoy en crisis, vivo en crisis, tengo ataques de crisis, no sé cómo hacerlo. Ustedes vean nada más en las redes cuántos artistas hoy viven en crisis de angustia, que no se la controlan. J Balvin, uno de los reggaetoneros más famosos en el mundo, con un dineral que no se imaginan, no puede con las crisis de ansiedad. No puede con su ansiedad teniendo todo el dinero del mundo. Las personas con toda la vida resuelta económicamente y físicamente no pueden con esa desolación, no pueden con esa tristeza, no pueden con sus miedos. ¿Ustedes creen que les va a valer más todo ese dinero que decir, yo estoy confiado, yo estoy seguro, yo tengo certeza, a mí no me preocupa ya mañana que si va a pasar esto, va a pasar lo otro, yo estoy en un lugar seguro? ¿Sí me explico? ¿Quiere decir que Dios no nos va a dar cosas? Sí nos las va a dar. Nos las va a dar, porque Dios siempre añade. Pero ¿saben cuándo añade? Cuando entendimos que lo principal es buscarlo a Él. Cuando entendimos que nuestra verdadera tarea es buscarlo a Él, porque Él nos va a dar todo por añadidura. Pero en este tiempo, nosotros seguimos preocupándonos por lo físico, seguimos preocupando por lo que vamos a tener, por lo que nos van a dar, por lo que vamos a conseguir.
Y te digo algo, eso no te va a dar ninguna certeza de poderte hoy ir a dormir tranquila a tu cama. Hoy puede ser que no tengas nada o frijolitos, pero el que tú vayas y te duermas tranquilo vale muchísimo más de lo que te puedas imaginar. El que tú hoy te vayas a tu cama confiado con un mensaje de certeza y de paz, de decir, gracias Dios porque me escogiste, gracias Dios porque me pones en un lugar seguro. Y no me pones en un lugar seguro porque mi vida está resuelta, y no me pones en un lugar seguro porque ya no tengo pendientes, y no me pones en un lugar seguro porque ya está todo resuelto económicamente. No, lo increíble es que en medio de todos los pendientes que puedan haber, que tú tengas paz. Eso es un milagro. La tranquilidad, la paz. Que la gente te diga, ¿cómo? O sea, estás en medio de tantas cosas y estás como si nada y estás tranquila. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Estás tontito, tontita, no sabes lo que, o sea, no entiendes nada, no entiendes lo que te está pasando, no entiendes que debes tanto, no tienes que pagar la renta, no entiendes que tu hijo tal, y tú le dices, estoy confiado, estoy confiada en que Dios ya estableció un plan para mí. Y hoy me dijo que yo tengo que estar contenta. Hoy me dijo que yo tengo que estar alegre. Hoy me dijo que yo tengo que estar de jubileo. ¿Qué es el jubileo? Todas tus deudas fueron pagadas. Todo lo que debías fue pagado. Todo lo que había contra ti fue quitado. Fue cancelada toda deuda sobre de ti, porque hoy viene el año agradable para ti. ¿Por qué viene el año agradable? Porque lo estás entendiendo. Por eso hoy se convierte el año agradable para ti, porque estás entendiendo que todas tus deudas fueron canceladas, que todos tus pendientes fueron cancelados, que todo lo que debías y había contra ti fue cancelado. Pero no solamente fue cancelado, sino que tengo vino nuevo para ti. Te voy a embriagar de esto. Te voy a llevar a un éxtasis, te voy a llevar a que disfrutes, te voy a llevar a que bailes como loca y como loco todos los días. Y te van a decir, ¿por qué bailas como loco? ¿Por qué bailas como loca? Porque estoy embriagado de vino nuevo. Porque hoy entiendo la palabra, porque cada que abro la palabra me recuerda que soy especial, cada que abro la palabra me recuerda que me ama, cada que abro la palabra me recuerda que estoy protegido, cada que abro la palabra me recuerda que hay un plan perfecto para mí. ¿Cómo no voy a estar contento si cada que abro la palabra me doy cuenta que soy elegido? ¿Me explico? Hoy, cuando el Señor nos está llevando esta enseñanza de grita, nos está revelando decir, en este tiempo de desolación, mientras más abunde el pecado, más abundará mi gracia. ¿Sí? Está escrito en la palabra. Mientras más pecado haya, pues más gracia te voy a dar. Mientras más oscuridad haya alrededor de ti, pues más luz te voy a dar. Mientras más tristeza haya alrededor de ti, pues más vino te voy a dar, más alegría te voy a dar. Y lo dice en la palabra, al que tenía más, más se le va a dar. Pero al que tenía poco, hasta lo poco se le va a quitar. Y esto suena fuerte, pero es real. ¿A qué se refiere? Quien está creyendo, más va a recibir porque va a creer más. El que se está sintiendo confiado se va a sentir más confiado. El que se está sintiendo alegre se va a sentir más alegre. El que se está sintiendo seguro se va a sentir más seguro porque más le voy a dar. Pero el que no tenía, el que tenía su fe chiquitita, decía, sí será, no será, sí lo iré a hacer, ¿qué creen que le va a pasar con su fe? Su fe se va a extinguir. Y su poquita fe, ni siquiera su poquita fe le va a durar. Porque cuando le vengan los problemas, ¿qué creen? Su fe no le va a alcanzar. Y hasta esa poquita fe se le va a quitar. ¿Sí me estoy explicando?
Por eso es que los que hoy estamos recibiendo esta palabra, necesitamos demostrar con júbilo, con alegría, que tenemos una buena noticia. Y esto lo tenemos que cerrar justamente con la palabra. Vamos a Lucas, por favor, Lucas 4:18. Lucas 4:18. Y quiero que podamos cerrar y entender a qué se refería cuando Jesús entró a la sinagoga, al lugar, al templo, entró y leyó esto, leyó este texto de Lucas 4:18, lo leyó justamente cuando iba a empezar su ministerio, y hoy van a entender por qué Jesús justamente cuando entró al templo leyó este texto. Hoy le vamos a dar sentido a qué se refería Jesús y por qué estaba hablando de esto. ¿Quién lo tiene? Lucas 4:18. Yo. ¿No lo puedes leer, Yera, porfa? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿A qué creen que se refiera a predicar el año agradable? El año agradable es el año del jubileo. Está hablando que después de que le va a dar, fíjense todo lo que va a hacer. Dice, a ver muchachitos, dice, pues yo lo que voy a hacer contigo es, el Espíritu está sobre de ti. Ajá. ¿Qué quiere decir espíritu, muchachos? Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de la palabra revelada. Cuando la palabra revelada está sobre de ti, dice, vas a tener buenas noticias. Y vas a saber que me han enviado para sanar tu corazón quebrantado. Dice que te va a sanar tu corazón quebrantado. Dice que te va a declarar sobre de ti libertad de toda cautividad. Drogadicción, adicción, mentiras, pornografía. Dice que te va a dar libertad de toda cautividad. Dice que te va a dar vista a tu ceguera. ¿Por qué te va a dar vista a tu ceguera? Porque te va a poner colirio. Dice que en ese tiempo te va a poner colirio para que puedas ver lo que antes no podías ver. Después dice que te va a dar libertad a tu opresión. ¿Qué es la opresión? Toda esta manifestación desoladora, toda la parte del ambiente desolador de Satanás que no tiene que ver contigo, sino el entorno contaminado de mentira, de maldad, de violencia. Dice que esa opresión, Él te va a librar. Y después dice que se va a predicar el año agradable, el año del jubileo, el año en donde la gente que entienda esto va a saber que es un año de jubileo, de alegría, de algarabía, de festejo, porque toda tu condena fue quitada. Todo lo que debías fue resarcido. Esto físicamente los judíos lo hacen cada 50 años. Ellos tienen esta costumbre que cada 50 años festejan el jubileo, es decir, que todas las deudas tienen que ser perdonadas, que los esclavos salen de las cárceles. O sea, es una cosa físicamente tremenda, porque resulta que si tú debías todo, tu casa, tu tal, o tu hijo estaba en la cárcel, te dicen, es año de jubileo, libre. Imagínate, es año de jubileo, todo lo que debías de tu casa, de tu carro, libre, cancelado. ¿Se imaginan? ¿Eso es allá o acá? ¿Se oyó el ruido, el trueno? ¿No? Sí. ¿Es acá? Yo lo escuché fuertísimo. Está lloviendo aquí en Iztapalapa. Ah, ok. ¿Se imaginan lo que significa para la gente que entiende lo que es el jubileo? ¿Cómo tendríamos que estar, muchachos? ¿Con cara de fruncidos? Alegre. No. ¿Con cara de aguacate aplastado? ¿Con cara de depresión? ¿Están de acuerdo que tendríamos que estar viviendo contentos, seguros? ¿Sí o no? Con gozo. Con gozo, con alegría, pero de veras entenderlo. Lo que Dios me revelaba es
mis hijos no pueden vivir con esta alegría porque no saben de lo que los he librado. Porque ellos creen que no deben nada. Ellos creen, no entienden que el castigo por lo que han hecho es la muerte. Que en realidad lo que ellos tendrían que vivir en este tiempo es muerte a causa de su pecado, a causa de las consecuencias de todas las malas decisiones que han tomado. Si ellos entendieran que todas las consecuencias tendrían un precio bien alto para ellos, podrían decir, gracias Dios porque me libraste. Por eso dicen que ¿quién ama más? ¿El que siente que se le perdonó más o el que siente que se le perdonó poquito? ¿Quién creen que ame más? Al que se le perdonó más. Al que se le perdonó más. Por eso es que dicen la palabra que los borrachos, las prostitutas irán al frente a buscarlo. ¿Saben por qué irán ellos? Porque ellos reconocían lo que estaban haciendo y dicen, no, yo estaba bien zurrado. Y de esa zurrada, el Señor me sacó, y porque yo sabía qué tan zurrado estaba, por eso voy delante a buscar a Dios, porque nadie más podía haberme quitado y limpiado de todo eso. Amén. Y como reconozco qué tan zurrado estaba, por eso voy yo delante de Él, porque Amén. reconozco todo lo que me ha limpiado. Pero ojo, los escribas, los fariseos, los muchos líderes espirituales que asumen que ya están muy limpios, ¿qué creen? No están buscando a Dios con esas fuerzas. No están buscando porque ellos asumen que ya hacen lo bueno, asumen que ya están limpios, asumen que ya saben la palabra, asumen que ya entienden todo y entonces no buscan de Dios. ¿Me explico? Por eso es importante, yo les he dicho mucho, reconozcámonos, desnudémonos delante de Dios y digámosle, Señor, esto reconozco mi maldad, reconozco que no hago lo bueno, reconozco que todavía me fallan cosas, reconozco que todavía no tengo esa hambre por la palabra, reconozco que todavía contesto mal, reconozco que todavía no te creo, reconozco que todavía me llama la atención tener un buen carro, una buena casa, un buen viaje. Reconozco esto. Y en el reconocer es justamente desnudarnos ante Él y decir, Señor, reconozco todo eso, pero también reconozco que lo tuyo es mayor. Reconozco que lo tuyo, lo que tú me estás dando es mayor. Y yo quiero gritar de júbilo. Y yo quiero que llegue un día en el que ya no me importe nada y que yo esté como loquita y así esté encuerada, como decía David, que bailaba desnudo. El David, ¿por qué bailaba desnudo? Pues porque él le valía, decía, yo estoy yo y Dios y mira, no me importa lo demás. Y eso nos va a hacer libre, muchachos. Eso nos va a hacer libre de cualquier congregación, nos va a hacer libre de cualquier llamado, nos va a hacer libre de decir que me importa lo que digan, que me importa lo que me hablen. Yo voy a ser feliz, yo voy a estar contento, yo voy a estar alegre. ¿Saben por qué? Porque se me ha revelado una verdad de todo lo que Dios me ha perdonado. Y fíjense que no necesité nada más que creerle. No necesité ni discipulados, no necesité ni terminar nivel 1, nivel 5, nivel 20, no necesité irme a Israel a mojarme en el río Jordán, no necesité aprender a bailar con el pandero y la flauta. Es más, ni siquiera necesité diezmar para que yo fuera bendecido con esto que es mayor. Ajá. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que voy a hacer codo y no voy a diezmar? Siempre les he dicho, no, al contrario. Voy a reconocer que Dios me ha dado tanto, que todo lo que tengo es de Él. Y que no voy a dar el diezmo, sino que voy a dar todo lo que pueda para bendecir a mi hermano. Esa es la diferencia. Por eso ya no hay diezmos en este tiempo. Porque no es diezmo, no es 10, es todo. Porque cuando reconoces que Dios te ha dado todo, no tienes que dar el 10%. Porque todo es de Dios. Pero ¿qué crees? Cuando aprendes a dar todo, Dios te da todo de regreso y más. Dicen que cuando Dios da, te da hasta los costales.
Y eso es una realidad. Entonces, hoy quiero que te quedes con esta certeza de que vamos a gritar, pero ya no vamos a gritar como decíamos en el muñequito que teníamos al principio, ni de depresión, ni de frustración, ni de miedo, porque sí saben que nos proyectamos, ¿verdad? Hablando psicológicamente con este tipo de figuras hay una proyección. Lo que nosotros vemos es lo que estamos sintiendo. Ajá. Entonces hoy espero que este muñequito, cuando lo vuelvan a ver, digan, está gritando de júbilo, decía Orlando, está alegre. Qué bueno que Orlando lo vio alegre, porque quiere decir que está entendiendo esta conexión, y yo también quiero verlo alegre, y quiero verlos alegres a todos ustedes, y les quiero pedir, por favor, que el que tenga oídos, que oiga, dicen, pero por favor ayúdenme a contagiar esta alegría, ayúdenme a predicar el año agradable, ayúdenme a sacar de la depresión a muchas personas que están todavía con la idea de lo que tienen que hacer y de por qué se castigan y por qué sufren y por qué tienen que hacer tantas cosas y no ven resultados en su vida. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo se los he dicho. Gracias por los que participan en el grupo. No dejen de hacerlo. Ese es un espacio en el que nosotros podemos compartir y convivir. Por favor, todos los que puedan, síganlo haciendo. Todos los que han compartido los videos, yo me quedé impresionado porque yo no conozco de cuántos ahorita en Colilio, somos 53 me parece, y el video lleva 800 y tantas vistas. ¿De dónde salió la otra gente que está viendo los videos? ¿De dónde salió? De que están compartiendo los videos y alguien lo compartió y lo compartió con alguien más y lo están compartiendo. Y esto se está compartiendo y se está contagiando. Pero yo quiero que ustedes lo vivan y quiero que seamos testimonio de esta palabra que estamos recibiendo. Podemos estar contentos, podemos estar tranquilos, ¿vale? Así es que les mando, por favor, un abrazo bien grande, grande. Nos vemos el próximo viernes. Y hoy, ¿cuál va a ser la tarea? Me van a decir con qué se quedan escribiendo en el grupo. Por favor, todos, aunque sea chiquitito o grandote, como quieran, por favor, ayúdenme a compartir y contagiar a los que no pudieron ver la clase para que la vean. Y los que no están en el grupo, los invitamos al grupo. Le mando a Rosy hasta Estados Unidos, le mando. ¿Sí estás en Estados Unidos, no, Rosy? Sí está en Estados Unidos, ¿no? Te mando un abrazote hasta allá. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios porque nos acompañas. Gracias a Dios porque escuchaste este mensaje hoy que Dios te está hablando a ti. No hay coincidencias para Dios. No hay fronteras. En Chicago, hasta Chicago, se va este mensaje diciéndole, para ti hoy es un año agradable. Y es un año agradable porque tú le vas a creer que todas tus deudas han sido canceladas. Y viene provisión para ti, viene alegría para ti. Así es que muchas gracias. Y nos estamos viendo. Les mando abrazos, besos. Los quiero mucho, Elba, Vicky, Rosy, también me dijiste que iba a estar ahí por tu mamá, la mamá de Rosy también, si está escuchándonos, le mando abrazos, Yera, Itzel, también, Elba, Isabel, Juanita, allá, ahí está su mamá, señora, mucho gusto y qué bueno que nos pudo escuchar. Igualmente, gracias. Este mensaje también es para ti. También a Jessica, no sé con quién estaba Jessica, saludos también, a Zaira, a mi tía Tere, a Orlando, a Lili, a Guille, a mi mamá, a Telly, les mando muchos saludos. Por favor, quedémonos con esa certeza, tenemos buenas noticias, así es que dejen su cara de limón amargado, por favor, no. Y ya no se sientan culpables cuando publiquen sus sonrisas, vivan la vida. Yo le decía a Jessica, hoy ya no estás limitada a ir los domingos ni los miércoles, hoy ya Dios te liberó, pero demuestra que estás viva. Vive, ve a ver a tus hijos, ve a ver a tu mamá, ve a abrazarlos, ve, salte al parque. Vivan la vida, porque de eso es de lo que estamos hablando hoy. Vivan la vida y compartan la vida. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Bye, bye. Adiós a todos. Ay, gracias, Willy, te amo, bye. Bye. Gracias, saludos a todos. Gozo y júbilo. Gozo y júbilo, bye, bye.